es la misma palabra. Mi obediencia, mi amor a Dios se demuestra cuando yo guardo lo que Él me dice. Y yo lo guardo no porque alguien me vea, no porque alguien me diga, ay, tienes que hacer esto o aquello. Es porque yo realmente amo al Señor, porque yo entiendo el sacrificio que hizo por mí, porque yo entiendo que al morir en esa cruz llevó mis pecados, llevó mis maldades, llevó la condenación que era para mí, la llevó en esa cruz del Calvario y por su sangre hemos sido salvos. Entonces, cuando amamos al Señor, guardamos sus mandamientos, y cuando guardamos a los mandamientos, estamos amando al Señor. El versículo ahí siguiente, el 21 del mismo que estamos, lo dice. Dice, en el mismo capítulo que estamos, el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra lo dice. ¿Y cómo es esa manifestación? A través del Espíritu Santo. Seguimos en donde estamos, 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor no solo entregó su vida en sacrificio en la cruz por nosotros, por nuestra salvación, sino que nos dijo esta promesa, que dijo: yo voy a rogar, suplicar, pedir, clamar, para que el Padre os dará otro consolador. Otro consolador, para que esté con nosotros. Yo rogaré al Padre, dice. Y alguien, si podemos comprender qué es alguien que te consuela, un consolador, alguien que te consuela, es alguien que te conforta, alguien que te anima, alguien que te alienta, alguien que te alivia de la aflicción. Y ahora, nosotros necesitamos que alguien nos conforte. Necesitamos que alguien nos conforte. Necesitamos que alguien nos anime. Necesitamos que alguien nos aliente. Necesitamos que alguien nos pueda aliviar de la aflicción que podamos tener. ¿Necesitamos a alguien? Lo necesitamos. Ese es el trabajo. Cuando nos dice la palabra el consolador, esa es su misión: ayudarnos. Porque muchas veces nos sentimos desanimados. ¿Cuántos alguna vez se han sentido desanimados? ¿Cuántos alguna vez tal vez no han querido ni tal vez congregar en algún momento? ¿Cuántos tal vez se han sentido sin ánimo, sin fuerza? Somos humanos. Nuestra carne, dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? Nuestra carne es débil. Nuestra carne quiere frío, porque yo he estado parado afuera con ese frío, prefería tal vez estar echado abrigado, porque la carne quiere eso, quiere su comodidad, quiere lo que mejor le gusta. Nuestra carne, ¿qué quiere en este momento? ¿Dormir? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita si no estuviéramos aquí? Durmiendo, tal vez algunos comiendo algo, o tal vez otros dedicándose a otra cosa. En Trujillo, creo que es ahora muy temprano todavía para dormir. Acá tal vez es diferente.
Pero nuestra carne quiere otras cosas, no las cosas que quiere el Espíritu. Nuestra carne quiere nuestros deseos, nuestros gustos. No quiere las cosas del Espíritu. No quiere orar, no quiere ayunar, no quiere buscar de Dios. ¿Quiere qué? Su propio deleite. Quiere que su propio dar gusto a sus placeres. Eso quiere la carne. Por eso, el Espíritu, la promesa que el Padre le dijo, nos enviaría, es el que nos ayuda. ¿Cuántos de mis hermanos ya que tienen el Espíritu Santo no han sentido alguna vez desalentado? Un ánimo a su vida, una palabra a su vida, que para cualquier otro, una palabra que le venga, para cualquier persona que no tenga conocimiento de Dios, le dan un texto, una palabra, no puede significar nada, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Pero para alguien que conoce a Dios, que tiene la promesa del Espíritu Santo, cuando viene está desanimado, desalentado, y una palabra viene a tu vida, ¿qué produce? Ánimo, produce aliento, nos da fuerza, nos da el valor para seguir adelante, para seguir avanzando. Entonces, el Consolador es eso, para animarnos, para alentarnos, para levantarnos. Y no solo es por un momento, no solo es por un día, no solo es cuando el Señor dijo a sus discípulos y vino y hasta ahí. O no solo es cuando nosotros que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo le hemos recibido y hasta ahí quedó. El Señor, la palabra dice que estaría con nosotros, ¿cuándo? ¿Hasta el otro año? ¿Hasta 2030 si es que llegamos? Estará para siempre. Para siempre. Para siempre es siempre. No seguiría, estaría ahí con nosotros para ayudarnos. Estaría ahí con nosotros para animarnos. Y el versículo 17 dice, el 16 para darle sentido. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, esta promesa, como le dije al comienzo, no es para el que no conoce a Dios. No es para el que vive su vida fuera de la palabra, de la voluntad de Dios. Esa promesa es para nosotros, para todo aquel que cree. Porque el mundo no conoce esto. Porque el mundo, ¿cómo puede recibir algo de que no conoce? Del que no anhela, del que no llama, del que no pide. Pero nosotros sí. Porque dice, nosotros ¿qué? Le conocemos. Porque está con vosotros, dice, y estará en vosotros. Estará con y estará en vosotros. Ahora, ¿cuántos quieren que esté en nosotros? ¿Cuántos quieren que esté en nosotros? Que sea una palabra de convencimiento, hermanos, que realmente diga, yo quiero que esté en mí, yo quiero esa promesa, porque esa promesa es mía, yo creo en el Señor, yo entregué mi vida al Señor, ahora esa promesa es para mí, yo quiero que también esté en mí, yo quiero que el Espíritu Santo llene mi corazón, que el Espíritu Santo llene mi vida, que el Espíritu Santo me aliente, que el Espíritu Santo me motive, que me anime a seguir adelante. Yo quiero esa promesa. Y sigue diciendo el versículo 18, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Hasta ahí primeramente. ¿Por qué el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos?
Si leemos este capítulo 14 y capítulos anteriores, lo que está hablando, sí, sabemos que la palabra del Señor no fue escrita así con subtítulos, ni con capítulos, ni con versículos. Fue escrita toda completa, en una sola línea. Y cuando leemos lo que pasaba anterior a esos versículos que dice acá, ¿qué estaba pasando? El Señor estaba anunciando que iba a morir. Le decía a Pedro de que lo iba a negar. En el versículo 14, cuando empieza, ¿qué le está diciendo? Dice, no se turbe vuestro corazón. Y lo que sigue diciendo, ¿qué pasa? Cuanto más que le dice que no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Sus discípulos estaban turbados. Más adelante, el versículo 8, Felipe ahora le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Sus discípulos estaban pasando un momento de turbación, de confusión, por todas las cosas que el Señor les estaba diciendo. Y tal vez pasaban por un momento tal vez de sentirse solos, al saber que su maestro iba a ser arrebatado de ellos. Por eso el Señor en esta palabra les dice, no os dejaré huérfanos. No les vamos a dejar solo. Alguien huérfano es alguien que no tiene un padre, una madre, o ambos, o alguien en donde refugiarse. Está huérfano. Pero el Señor, en su infinita misericordia, dijo, no les voy a dejar así. Yo me voy. Pero no se van a quedar solos. No van a estar solos. Por eso el versículo 16 dice, yo voy a rogar al Padre, y Él les va a enviar a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos se gozan en eso? ¿Cuántos se gozan en eso? La gloria es para Dios, hermano. ¿Cuántos se gozan en eso? Y ahora, tal vez algunos se preguntan, yo en las palabras del Señor siempre me hago preguntas. ¿Por qué? Porque quiero entender, quiero saber el porqué o comprender un poco más de las cosas que el Señor habla. Hay algunas cosas que tal vez no entiendo y me pongo a meditar, a orar, a pedir al Señor que me haga entender por qué esto o para qué lo otro. Y también en eso es, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Cuando el Señor dijo, creed en mí, tal vez podemos pensar que solo creyendo en el Señor ya estamos completos. Pero si el Señor mismo dijo que Él enviaría otro Consolador que esté con nosotros, es porque realmente necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y para qué? ¿O qué podemos recibir con eso? En el versículo 8 del mismo que estamos leyendo de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice? Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder, dice la palabra. Poder desde lo alto. Cuando Jesús envió a sus discípulos, cuando estaba todavía con ellos, les dijo, vayan
¿Qué hizo? Y sopló sobre ellos. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. Sopló del Espíritu sobre ellos y los envió. ¿Y qué hicieron sus discípulos cuando vinieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo vinieron? Con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque ese poder que habían recibido, ¿qué hicieron a través de ese poder? Dijeron: Señor, en tu nombre fueron sanados enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tales cosas. Cuando fueron enviados, recibieron ese poder. Recibieron ese poder. Pero el Señor les dijo: no os gocéis de que los demonios sujetan, de que hayan hecho tantas cosas, sino más bien alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro. Amén. Pero recibieron el poder. Entonces, para eso necesitamos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos al libro de Juan, capítulo 14, en donde hemos estado. Capítulo 26. Amén. Dice la palabra: mas el Consolador, que ya hemos dicho que es el que consuela, el que anima, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Ahora, ¿dónde está lo que el Señor ha dicho? En la palabra del Señor. Aquí está la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el Señor, el propósito era que nos esté con nosotros para siempre, el que sea nuestro consolador, el que nos ayude, el que nos enseñe, como estamos leyendo aquí, y el que nos haga recordar todas las palabras que el Señor ha dicho. Ese es su propósito. El versículo 15, el capítulo 15, del mismo libro que estamos, 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Lo estamos leyendo que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos consuela, nos enseña, nos hace recordar lo que el Señor nos ha dicho, y ahora también nos dice que Él nos hablará y dará testimonio de Dios. Dará testimonio. Si seguimos leyendo en el versículo 16:8, ahí nomás. Y cuando dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando nosotros predicamos a alguien, ¿quién es el que toca el corazón de esa persona o lo convence? ¿Somos nosotros?
¿Es nuestra palabra de convencimiento? Es porque tengamos un verbo florido, se puede decir, o que hablemos sin parar. ¿O es la palabra que toca su vida a través del Espíritu Santo y lo redarguye del pecado que lleva en su vida? Y lo hace que entender que necesita salvación. Entonces es el Espíritu Santo que obra. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Es el mismo Espíritu que una vez a nosotros, cuando nos hablaron la palabra del Señor, que dijo, nos convenció. Nos hizo ver nuestra maldad, nos hizo ver nuestra condición, nos hizo ver nuestro estado, cómo andábamos perdidos, cómo andábamos haciendo lo que mejor nos pareciera. Él nos convenció y nos hizo entender de nuestra condición, el estado en que estábamos y que necesitábamos de la salvación y que necesitábamos a Cristo en nuestro corazón. Y Él nos hizo entender y nos convenció ¿de qué? De ese pecado. Ahora, ese es el propósito, lo que necesitamos del Señor. Y el último también dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice la palabra: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué debemos de pedir? Romanos 8:26. Pues, ¿qué debemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice primeramente? El Espíritu Santo nos ayuda ¿qué? En nuestras debilidades. Porque de alguna u otra manera, hermanos, todos tenemos debilidades. Tenemos cosas, como en su momento dije, que nos atraen aún, que quieren llevarnos a hacer las cosas que antes hacíamos. Algunos, no importa la edad, algunos pueden ser mayores y decir, no, yo tal vez tengo más fuerza, pero puede caer. Uno puede ser más joven y de la misma forma caer. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, porque dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. De esa forma, muchas veces nos comunicamos con el Señor. A veces hay en nuestro corazón angustia, dolor. Mi hermano, aleluya, como en su momento le pasó, esas palabras que iban saliendo eran lo que ponía el Señor en su corazón, que le hizo sentir ese dolor, ese quebranto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo que está en nuestras vidas, que nos conmueve. Muchas veces nos hace ver nuestra condición, nuestro estado. Y como también no somos humanos, no somos de piedra, nos quebrantamos, lloramos y sentimos muchas veces la falta de fuerzas. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda. Para eso es la promesa. Él nos ayuda. ¿Cuántas veces no hemos tenido tal vez, hermanos, alguna debilidad por algo? Personalmente yo he tenido alguna debilidad por una cosa. Que luchaba, Señor, ayúdame por esto, ayúdame. Porque cuando uno tiene el deseo, el anhelo de no fallarle al Señor,
Es lo que pide, ayuda. Porque si no tuviéramos temor o el respeto o la reverencia a Dios, tal vez hiciéramos lo que nos llama nuestra carne. Pero como nosotros queremos obedecer a Dios, fallamos, sí. Pecamos, sí. Pero nuestro anhelo es servirle al Señor. Pablo también decía, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal, eso sí hago. Hay una lucha en mí. Entonces, es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece. Y como les digo, esa debilidad en un momento, aquí somos parte de un ministerio de oración. Que tal vez todos nos saben, nos conocemos, hablamos, pero todos nos conocen también nuestras propias luchas, que a veces nosotros, solo con Dios, que nosotros solo nos humillamos, nosotros solo lloramos, tal vez en un momento en nuestro cuarto nos humillamos ahí delante de la presencia del Señor y lloramos porque a veces no podemos más. A veces la lucha es fuerte. Mi hermano, el pastor, la lucha es fuerte. Mi hermano debe tener ovejas a su cargo. Mis hermanos que están tal vez tienen un liderazgo, algo a su cargo, y la lucha es fuerte. Y a veces nos sentimos sin fuerza, hermanos, sin ánimo, sin ganas de seguir adelante. Pero si nos humillamos de la presencia del Señor, clamamos a Él y rogamos a Él, ¿de dónde vienen las fuerzas? De Él. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos consuela. Él nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Y como les decía, esta debilidad que venía cada recurrente en mi mente, en mi corazón, yo pedía al Señor. Y en un momento, mis hermanos vieron tal vez que el Señor me tocó y yo hablé en lenguas y el Señor me llenó mi vida. Fue hace poco. Tal vez ellos no comprendían por qué era eso o qué es lo que estaba pasando, pero yo que clamaba a Dios sí lo sabía y entendí el por qué. Y después de eso, esos pensamientos, esa debilidad que quería venir a mi mente, se fue. ¿Fui yo? ¿Fue mis fuerzas? No. Yo sin Dios no soy nada. Es el Señor el que nos ayuda. Es el Señor el que nos fortalece. Es el Señor el que nos alienta. Y por eso nos dio ¿qué? Esta promesa de su Espíritu Santo que esté con nosotros ¿qué? Para siempre. Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado también, hermanos, que ha sentido que no ha podido más, pero es el Señor que ha sido aquí obrando en su vida, en su corazón, y por su gracia tal vez ahora seguimos aquí. No, tal vez no hemos retrocedido como tal vez algunos lo han hecho. Es porque el Señor tiene algo para nuestras vidas, que seguimos adelante, que seguimos avanzando, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar del llanto. Seguimos adelante. La palabra dice, ¿qué dice? Gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Quién se goza cuando tiene pruebas, hermanos? No lloramos, no sufrimos, no nos quebrantamos, pero nuestro consuelo no está en la situación que vemos. Nuestro consuelo está en que nuestro Padre está del lado de nosotros y Él en un momento nos dará la victoria. Amén. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro aliento, ese es lo que nos anima. No en la situación que pasemos, no en las cosas que vemos adelante, no en las piedras en nuestro camino, no. Es de quién vamos sostenidos. Es de la mano de quién vamos. Eso es lo que nos alienta. Eso es lo que nos da ánimo. Eso es lo que nos ayuda, hermanos. Muchos tendrán experiencias tal vez que contar. Muchos tendrán experiencia de decir, yo pasé esto, pero algo vino a mi vida y me dio fuerza. Y por eso sigo aquí. Y por eso sigo acá avanzando. Es el Señor, hermanos, en nuestras vidas. Es el Señor ayudándonos. Porque el Señor para eso nos ayudó. ¿Y para qué más?
Porque el Señor también habla a través de nuestras vidas. Si abrimos en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 11. Marcos 13, 11. Dice la palabra del Señor: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y junto con esto vamos a Lucas 12, 12. Que dice la palabra: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. A veces, hermanos, ¿cuántos no se han sentido sin palabras para hablar? Yo, las veces que el Señor me ha puesto para predicar ahí con mis hermanos, a veces leo la palabra del Señor, tengo textos, pero no sé cómo unirlos, cómo expresarlos o cómo llegar a una idea de lo que quiero decir, o perdón, de lo que el Señor quiere decir. Pero ahí orando, pidiendo al Señor, porque ¿quién es el que abre nuestro entendimiento? Es Dios. ¿Quién nos puede hacer entender esta palabra? Es Dios. Porque muchos tienen conocimiento de esta palabra de Dios, lo saben. Hay hombres que se jactan de saber la Biblia completa, pero de Dios no tienen nada. Porque esta palabra no es tenerlo conocido, sino es guardarla en tu corazón y obedecerla. Entonces, muchas veces nos suelta. ¿Cuántos tal vez no saben en qué momento qué decir? O cuando te llega una situación o alguien que necesita un ánimo, tú no tienes nada que decir. No sabes. No se te viene tal vez una idea, una palabra a la mente. ¿Cuántos les ha pasado, hermanos, que tal vez han estado tal vez así y han encontrado a alguien en esa situación? Mis hermanos que ya han sido llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos han pasado en esa situación de que tal vez en ese momento estaban que hacer o en otra cosa y alguien se ha presentado y de la nada ha salido de su boca palabra? De la nada o el abrir los versículos y la palabra. Cuando fui bautizado, si me permiten contarles, con el Espíritu Santo, fue en un ayuno, cuando fuimos con mis hermanos del ministerio. Estaba en una situación también así, de que servía al Señor, pero tenía muchas luchas internas en muchas cosas. Pero cuando fui a ese ayuno, yo fui dispuesto a todo, a dejar todo, porque estaba cansado. Estaba cansado de hacer las cosas que a mí me agradaban. Estaba cansado de vivir sin obedecer a Dios, o decir que obedezco a Dios, pero estar así a medias. Estaba cansado. Y cuando fui a este ayuno, yo fui: Señor, yo vengo a entregarte todo. Y cuando se fue la oración, yo le entregué todo al Señor. Le dije: Señor, yo he hecho esto, yo he hecho esta cosa, yo he cometido esto, en mi mente venían estas cosas, y todo lo dije al Señor. Pero de todo esto, Señor, yo lo que quiero es servirte,
Solo servirte. Solo servirte. Tal vez no pueda hacer algo, tal vez no pueda predicar en algún lugar, tal vez no pueda decir a alguien o ser como unos predicadores grandes, o tal vez ser un orador grande, o un cantante que llena tanta gente a los estadios. Pero yo le decía, yo quiero servir. Y fui con la intención de darle todo al Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero servirte y hacer algo por tu obra. Y Dios, que conoce mi corazón y conoce si hubo sinceridad en mí, me llenó de su Santo Espíritu. Y hablé en lenguas, mis hermanos que estaban ahí son testigos de eso. Me llenó de su Santo Espíritu. Y sentí ese gozo, esa paz, que le cuento para testimonio, hermanos, que yo en ese tiempo también era nuevo, pero quería servir al Señor. Y fui donde mi hermana y mis hermanos le daban ese testimonio ya a un momento. Fui a mi hermana. Y yo no tenía nada en la mente. La encontré y se dio la oportunidad de conversar. Y vino, cuando hablé con ella, solo decía textos. Textos de un lado, textos de otro lado, pero textos que me venían, que en un momento había leído, pero no me recordaba. Y me vino esos textos a la mente, y le decía a mi hermana, y le decía un texto, y le decía otro texto. Y mi hermana sola se puso a llorar. Y entendía la palabra, que era el Espíritu obrando, tocando su corazón. No era yo, era el Espíritu Santo obrando en su vida. Era el Espíritu Santo haciendo entender que su condición, que su pecado, que necesitaba a Cristo en su vida. Solo somos instrumentos en sus manos. El Señor es el que hace la obra y para Él es toda la gloria. Pero hermano, esta experiencia lo cuento porque para que alguien nos pueda ayudar. Tal vez hay alguien que pasa la misma situación. Tal vez hay alguien de esa misma condición. Pero la promesa también es para ti. En el libro de como hemos leído hace rato, ¿que para quién es la promesa? Para los que lo pidan. Perdón, seguimos en Lucas 11. Lucas 11:13. Dice la palabra del Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. ¿Cuánto más, hermanos? Y como hemos leído hace rato en el libro de Juan 14:17, que es para los que creen, porque el mundo no lo conoce, pero nosotros que creemos, y si le pedimos a Dios, Dios nos puede llenar de su Santo Espíritu. Dios nos puede dar su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, esa promesa es para ti, para cada uno de los que creemos en Dios, para todo aquel que hemos recibido al Señor, para todo aquel que cree en las promesas del Señor. Y el que no cree, hermano, hasta este momento que me ha entregado su vida al Señor, si en este momento tú entregas tu vida al Señor, esa promesa también es para ti. Porque Dios quiere llenarte, Dios quiere usarte, Dios quiere usar a cada uno, hermanos. Si estamos aquí es porque Dios nos ha traído. Y en sus propósitos, hermanos, tal vez no entendemos, no comprendemos, pero en un momento lograremos entender y comprender el propósito que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, aun de los pequeños que están aquí presentes, de sus hijos.
En Hechos, capítulo. Solo es necesario creer, hermanos. Capítulo 2, Hechos 2, verso 38. Jesús les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Solo es necesario creer, hermanos. Solo necesita el que no hasta ahora no ha recibido al Señor, solo necesitas que creer en el Señor. El que se ha arrepentido, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibirá el don del Espíritu Santo, que no es exclusivo para algunos. En la antigüedad, hermanos, eran ungidos y recibían una unción. ¿Quién? Los reyes, los sacerdotes recibían una unción. Pero esta palabra ahora es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Cuando fueron en el aposento alto, llegó el Espíritu Santo cuando todos estaban reunidos. ¿Qué dijo? Llenó a Pedro, un hombre sin letra, un hombre del vulgo, sin conocimiento, se puede decir, de la palabra de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasó? Fue lleno y habló esta palabra que dice en el 2:16, que estamos en Hechos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta promesa es para todo aquel que cree. Esta promesa, hermano, es para ti, para tus hijos, para todo aquel que viene delante de la presencia del Señor humillado. Esta promesa es tuya, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir esa promesa del Señor? Hermanos, ¿cuántos quieren recibir la promesa del Señor? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?